Talleres de evangelización para líderes de la Misión Buenas Nuevas. A lo largo de este año, la Misión Buenas Nuevas ha impulsado un ciclo continuo de talleres de evangelización desde su sede principal. Líderes de La Paz, Caranavi, Chulumani, Oruro y Riberalta se han unido en un solo espíritu para trabajar en la visión de Dios para la Iglesia. Estas jornadas de formación se desarrollaron de manera presencial y virtual simultáneamente, conectando a más de 90 guías. El enfoque principal ha sido fortalecer las capacidades ministeriales y el liderazgo espiritual de cada participante. Durante estos encuentros, se enfatizó que el servicio a Dios no debe depender únicamente de la capacidad humana o del talento personal. El verdadero liderazgo nace de un corazón humilde, que se mantiene dispuesto y lleno de la presencia del Espíritu de Dios. Gran campaña evangelística en Bolivia. Gira de seminarios bíblicos y CLF. Durante los meses de mayo, junio, noviembre y diciembre, el pastor Andrés Lim, director general de Misión Buenas Nuevas Bolivia, junto a los ministros, recorrió el territorio nacional en una gira evangelística que alcanzó a más de 1000 personas con la palabra de Dios. Tras un largo tiempo sin poder realizar encuentros presenciales en las distintas sedes, este año se preparó el Congreso de Líderes Cristianos, reuniendo a más de 200 pastores y líderes decididos a fortalecer su crecimiento espiritual. Cumpliendo el mandato de llevar el Evangelio a todas las naciones, esta gira se enfocó en llevar el mensaje de salvación y que siga extendiéndose en cada rincón del país. Misión Buenas Nuevas Bolivia, unidos por la palabra. Ceremonia de entrega de certificados a voluntarios. En distintas ciudades del país, como Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y muchas otras, se realizó la ceremonia de entrega de certificados a más de 860 voluntarios que participaron en la organización del Encuentro Mundial Intercultural de Jóvenes Bicentenario Bolivia 2025, llevado a cabo en la ciudad de Sucre. Su esfuerzo fue reconocido en áreas clave como logística, prensa, promoción, traducción, protocolo VIP, danza, oficina y redes sociales. Cada uno sirvió con dedicación y alegría en el campamento, donde también se compartió el mensaje del Evangelio durante la preparación. El evento principal estuvo lleno de entusiasmo y esperanza, pues los voluntarios estaban convencidos en su corazón por el precioso Evangelio que llegó a Bolivia. Hoy, muchos de ellos continúan participando en reuniones y actividades organizadas por la Fundación, manteniendo vivo el espíritu de servicio y unidad. Trabajo régimen penitenciario en Bolivia. El área de régimen penitenciario en Bolivia trabaja con un propósito claro: anunciar el Evangelio y llevar esperanza a las personas privadas de libertad, en coordinación con la Dirección General de Régimen Penitenciario. A través de programas de formación en teología y desarrollo del intelecto, más de 390 internos en centros penitenciarios de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Beni y Montero han sido beneficiados, promoviendo una transformación espiritual, personal y social. Durante la gestión se realizaron graduaciones, seminarios bíblicos, bautizos, atención en salud y donaciones. Los resultados son significativos: 120 graduados en teología y educación de la mentalidad, 114 personas que recibieron la salvación y, por primera vez, 42 internos bautizados. Estas acciones muestran que la formación académica es un medio para cumplir la misión principal: anunciar el Evangelio y contribuir a la verdadera transformación del corazón, fortaleciendo la rehabilitación y reinserción dentro del sistema penitenciario boliviano. Campamento de la Familia. La Misión Buenas Nuevas llevó adelante, en las principales iglesias de Bolivia, el Campamento para la Familia, una iniciativa dedicada a fortalecer la unidad del hogar y promover el crecimiento espiritual. Más de 100 familias bolivianas participaron en actividades que incluyeron juegos recreativos, una noche de cine, reuniones grupales, turismo y presentaciones especiales, creando momentos de alegría y comunión. Uno de los instantes más emotivos fue la noche de fogata, donde las familias compartieron la palabra de Dios, reflexiones y experiencias que reafirmaron valores esenciales como el diálogo, la fe y el amor, pilares fundamentales del hogar. Este campamento se consolidó como un espacio de encuentro y convivencia, resaltando el rol central de la familia en la formación espiritual y en la construcción de una sociedad más unida y esperanzadora.
Del 27 al 29 de agosto, la Misión Buenas Nuevas Bolivia llevó a cabo el Retiro Nacional de Hermanas Casadas, bajo el lema Hablemos de nuestros corazones. Más de 130 mujeres de distintas regiones se reunieron en la Casa de Retiro Vida Abundante, en Oruro, para reflexionar en la palabra de Dios, fortalecer la comunión y disfrutar de un tiempo de descanso espiritual. La primera jornada estuvo marcada por la bienvenida y la enseñanza del pastor Andrés Lin, quien compartió un mensaje sobre la historia de Tamar, junto a reflexiones bíblicas sobre Ruth y Jehú, resaltando la gracia de Dios y el rol de la mujer en la familia. El segundo día incluyó ejercicios matutinos, momentos de devoción y la conferencia de la misionera Luz Lee, quien animó a vivir con gozo permanente, conforme a 1 Tesalonicenses 5:16. Las participantes también compartieron tiempos de recreación en las aguas termales de Obrajes, alabanzas y testimonios de gratitud. El retiro concluyó con un almuerzo de despedida, dejando corazones renovados, fe fortalecida y un profundo agradecimiento a Dios por la comunión vivida. Campamento de Cultura, Inglés y Danza. Los días 11 y 12 de febrero, más de 650 universitarios participaron en el Campamento de Cultura, Inglés y Danza, un programa internacional realizado junto a la Universidad Mayor de San Andrés. Este campamento buscó fortalecer las habilidades culturales, académicas y de liderazgo de los jóvenes, ofreciendo academias de inglés, danza, primeros auxilios, conferencias motivacionales y actividades deportivas, que promovieron la formación integral de estudiantes de diversas carreras. El evento contó con la presencia del representante de EAIOAEF Estados Unidos, Magister Charlie Henderson, quien compartió un mensaje inspirador: la fe y el trabajo en equipo son esenciales para alcanzar metas y transformar vidas. El Campamento de Cultura, Inglés y Danza se consolida así como una plataforma de referencia para la educación, el liderazgo juvenil y el intercambio cultural, posicionando a La Paz como un centro internacional de formación para universitarios comprometidos con su crecimiento integral. Visita del pastor Emmanuel Kem. Del 14 al 16 de octubre, más de 650 personas y alrededor de 200 pastores participaron en el Gran Seminario Bíblico y en el Congreso de Líderes Cristianos CLF, centrado en el estudio del libro de Romanos. El expositor principal fue el pastor Emmanuel Kim, ministro de la Misión Buenas Nuevas Perú, quien compartió el mensaje: Dios es el que justifica. Durante las jornadas, los asistentes recibieron enseñanzas que inspiran fe, esperanza y confianza en la guía divina para enfrentar los desafíos de la vida. El tema central del CLF fue el estudio del libro de Romanos. El pastor Emmanuel Kim destacó la importancia de reconocer la condición del corazón humano, que nada bueno hay en el hombre, y que por las obras de la ley jamás se puede agradar a Dios. Este encuentro dejó como fruto una profunda reflexión sobre la gracia y la justificación, fortaleciendo la fe y el liderazgo cristiano en cada participante. Festival para compartir la felicidad. La Plaza Villarroel de La Paz fue escenario del Festival para compartir la felicidad. Con un mismo corazón, cientos de hermanos de la ciudad se unieron para apoyar la compra de la sede principal de la Misión Buenas Nuevas en Bolivia, y en este esfuerzo se pudo ver la ayuda de Dios en gran magnitud. Más de 2.000 visitantes participaron de una alegre kermés gastronómica, además de una venta de garaje solidaria con prendas y artículos del hogar a precios accesibles. El público disfrutó también de danzas juveniles y presentaciones musicales a cargo del grupo Canto de Esperanza, además de muchas actividades preparadas para los participantes. El evento contó con la presencia del alcalde de La Paz, Iván Arias, quien destacó el impacto social de la Fundación Internacional de Jóvenes y compartió un almuerzo con el director de la fundación, Andrés Lin. El festival dejó como fruto un ambiente de alegría, unidad y gratitud, compartiendo el Evangelio y la felicidad con toda la comunidad. Encuentro Mundial 2025. Bolivia se convirtió en el punto de encuentro de más de 6.000 jóvenes de 12 países en el Encuentro Mundial Intercultural de Jóvenes Bicentenario 2025, conmemorando los 200 años de independencia. El pastor Oxu Park visitó Bolivia por tercera vez, y con su llegada, la Misión Buenas Nuevas alcanzó un impacto nacional en evangelización y educación juvenil.
El gobierno central y departamental colaboraron en la organización de este evento histórico, que reunió a miles de jóvenes y residentes de la ciudad. El festival, lleno de cultura y energía, inició con la presentación del coro Gracias, seguido de la conferencia magistral del Dr. Aksu Park, fundador de la Misión Buenas Nuevas y de la Fundación Internacional de Jóvenes, quien inspiró a los asistentes sobre el poder del cambio de mentalidad en la juventud. El encuentro incluyó conciertos de K-pop, dinámicas interactivas y conferencias impactantes, dejando una huella imborrable en todos los participantes. Paralelamente, se celebró el Foro de Líderes Cristianos, CLF, con 750 pastores de 12 países, proclamando el Evangelio del perdón eterno por medio de Jesucristo.